Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, hoy les traigo un tema referido al eneagrama, que es muy interesante. No solamente se ve en eneagrama, pero digamos, se puede ver en otras disciplinas, pero en el eneagrama es muy interesante porque se lo ve en los diferentes estilos de personalidad. El tema que les traigo hoy es el tema del mecanismo de la sombra que tenemos todos los seres humanos y que tiene cada uno de los estilos de personalidad. Ya les voy a explicar qué es la sombra, y que tiene que ver con lo que evitamos en forma inconsciente, evitamos ver. Esto tiene que ver, por supuesto, con nuestro ego, y son estos patrones que se formaron en el momento de la socialización, como yo les he comentado ya hace un tiempo, en el momento de la socialización, donde para ser aceptados, para tener continuo de amor, para tener eh, sentido de pertenencia y sentido de sida, es decir, de lo que soy, nosotros hemos tenido que resignar, digamos, exiliar algunos aspectos nuestros y agregar otros. Bueno, dentro de esto, en estos patrones automáticos de formas de ser, digamos, de formas de pensar, sentir y actuar, vamos a encontrar estos mecanismos de la sombra. Les voy a compartir acá una pantalla para contarles un poquito de qué se trata este tema de la sombra. Acá vemos qué evita cada uno de los eneatipos de la tríada visceral. Se los voy a dar por tríadas para que no sea tan largo. Y vamos a ver esto. ¿Qué dice Carl Jung? Carl Jung es o Jung, habló muchísimo de la sombra, tiene de hecho un libro que habla directamente de la sombra, y define la designa como lo siguiente: a todos los aspectos ocultos o inconscientes de uno mismo, tanto positivos como negativos, que el ego ha reprimido o que nunca ha reconocido. Es decir, que acá no podemos hablar, en la sombra no podemos hablar nosotros de aspectos positivos o negativos. Son aspectos que están ocultos, que no los hemos reconocido por el momento, porque no nos hemos autoobservado y no hemos tomado conciencia. Es decir, al funcionar en piloto automático hay cosas que no nos podemos ver. A lo mejor las otras personas sí nos la ven, pero nosotros no lo podemos ver. Ahora bien, dice, cuando queremos ver nuestra propia sombra, nos damos cuenta, muchas veces con vergüenza, de cualidades e impulsos que negamos en nosotros mismos, pero que puedo ver claramente en las otras personas. ¿Qué sucede? Esto ustedes habrán escuchado hablar habrán sentido hablar de la ley del espejo. No de la ley, sino de lo que habla, digamos, esto de que muchas veces vemos en otro cosas que nos molestan y en realidad tienen que ver con cosas que nosotros tenemos y que no podemos ver. Y tiene que ver, en este caso, con la sombra nuestra. Para darles una idea de la sombra, les voy a hacer una metáfora que tiene que ver con esto de: yo entro en una habitación y no veo nada, porque, por ejemplo, no hay luz o no encuentro la llave de la luz. Entonces empiezo a tantear primero hasta que encuentro la llave de la luz. Una vez que la encuentro, o por ejemplo, si no la encuentro, puedo prender un encendedor o prender un fósforo, y empiezo, cuando empieza a ver este poco de luz, empiezo a ver, qué sé yo, que hay una mesa, una silla, que, qué sé yo, o que hay sillones, y de a poquito voy descubriendo las cosas que antes no veía. Esa es la metáfora de ir descubriendo las cosas estas, digamos, estos impulsos o estas cualidades que muchas veces son positivas y que no las vemos. Es muy interesante si nosotros contamos con personas de nuestra confianza, familiares, amigos y etcétera, que nos puedan decir qué es lo que ven en nosotros y que no alcanzamos a ver, porque nosotros lo hacemos, digamos, en forma tan inconsciente que no nos damos cuenta. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces de personas que reclaman a mí o a otros, pero está todo el tiempo mirando el celular, por ejemplo, que es muy común hoy en día, y no pueden percibir la cantidad de tiempo y de momentos que ellos mismos observan el celular, pero cuando están tan compenetrados y en tan piloto automático, no se dan cuenta que ellos también ven el celular. Y a lo mejor sí lo ven en nosotros y les molesta, por ejemplo, uno de los ejemplos.
Pero ahora les voy a dar los ejemplos de los 3 eneatipos para que vean cuál es la sombra de cada uno. Ahora, cosas a tener en cuenta de la sombra. La sombra no es solo el lado oscuro de la personalidad. No es el lado oscuro. La oscuridad no es positiva ni negativa. Es algo que no podemos ver. Por eso dice Jung en una frase que yo la he posteado en Instagram, que no se consigue la iluminación creando figuras de luz, sino iluminando la oscuridad. No hay que negarla ni resistirla a la sombra, porque una vez que nosotros la vemos, tenemos que aceptarla porque es parte de nosotros, es parte de nuestra personalidad y parte de nosotros mismos. O sea que negarla o resistirla no tiene sentido. Por ello, hay que aceptarla e integrarla, no solo como expresión de la propia oscuridad, sino como aportación al propio crecimiento. Una vez que nosotros podemos ver estos aspectos que están en la oscuridad y no podemos ver, nos ayuda mucho a crecer como personas, nos ayuda mucho en el crecimiento personal. Como itinerario de la autoaceptación, aceptar que nosotros, que yo lo tengo, que no lo he visto, pero ahora que lo veo lo tengo que aceptar, de autoaceptación y de autenticidad, es decir, de darme cuenta que cuando integro esta sombra tengo más coherencia entre lo que pienso, digo y hago y soy más auténtico. Dejo de negar esto que tengo y que no lo puedo ver. Y como recurso de liberación y sanación interior. Es fundamental. Una vez que yo puedo integrar y aceptar esta sombra, hay una terrible sanación. Vamos a ver ahora los ejemplos de los eneatipos. Por ejemplo, el 8 dentro de la tríada visera. El mecanismo de la sombra, ¿qué evita? Evita la debilidad, que en realidad sería evitar la vulnerabilidad. No se puede permitir el no puedo. Y es un mecanismo inconsciente. Es decir, permanentemente se muestra fuerte, por eso les he puesto la imagen esta con los brazos así, se muestra fuerte, dice yo no soy débil, no se conecta con sus emociones, y no solamente evita ver la debilidad de sí mismo, sino que no tolera la debilidad en el otro, porque no puede aceptar su propia debilidad. Suele ser muy duro muchas veces con las personas más débiles y sobre todo con los que se hacen las víctimas, porque es muy duro consigo mismo. Cuando el 8 puede aceptar que aún siendo vulnerable como todo ser humano, no implica que deje de ser fuerte, ahí es donde empieza a sanar, donde empieza a integrar, empieza a ser más auténtico, porque en realidad no lo está viendo, pero es vulnerable como todos los demás, pero no se lo puede ver. Entonces, cuando él la puede ver a esta sombra, la puede aceptar, hay mucho más autoaceptación, o sea, más amor propio, aceptación a sí mismo, y hay una liberación y sanación emocional. Vamos a ver ahora el 9, el eneatipo 9, los 3 del área visceral. Evita el conflicto el 9. Como ven acá en la imagen, acá están discutiendo y él que hace, yo no escucho nada, acepto. Por ejemplo, conozco personas que dicen, bueno, nosotros somos como somos y hay que aceptarlo así como somos, porque en realidad, en el fondo, están evitando tener un conflicto. Y están evitando que alguien les vaya a decir algo porque van a entrar en un conflicto interior también. Entonces, no lo registra o lo ve, pero lo deja pasar pensando que el conflicto no está, pero no para no alterar su paz y calma interior. Y esto lo perjudica muchísimo en las relaciones interpersonales, porque las personas, al no verse él de que está evitando el conflicto, lo ven como terco, como que no le importa nada, como que, porque al evadirse parece como que no le importa nada, que no le entran, como dicen hoy en día, no le entran balas en lo más absoluto. Y entonces, una vez, incluso puede ver a la otra persona como conflictiva, porque en realidad él evita el propio conflicto. Entonces, algo muy importante para el 9 es darse cuenta que enfrentar el conflicto o enfrentar lo que pasa en la vida, es muy sanador, porque además esto va a darle poder personal, porque de esta manera termina cediendo al 9 su poder para evitar el conflicto. Le cede poder a otro, evita tomar decisiones, no elige,
¿m? Por este tema de la evitación del conflicto. Y vamos al último, que es el último, que es el eneatipo 1. He elegido esta imagen porque ustedes van a ver que esta chica tiene un enojo, pero es un enojo que no grita, no está como demasiado expresado. Es la mejor imagen que pude encontrar, porque se habla de que el eneatipo evita el enojo, la ira, porque no está bueno enojarse, porque no es perfecto. Pero ¿por qué se enoja el uno? Porque tiene ideales de perfección, de lo que es correcto o incorrecto, de la integridad, de lo que está bien y de lo que está mal, que son sus propias percepciones. Entonces, ¿qué pasa? Este uno se pone muy crítico consigo mismo y muy crítico con los demás, y no se da cuenta que en sombra está teniendo un enojo porque las cosas no le salen bien. Entonces la persona dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan enojado? No, yo no estoy enojado. No estoy enojado en lo más absoluto. Y en realidad sí está enojado. Pero ¿qué pasa? No lo quiere reconocer. No se quiere dar cuenta de que está enojado. Entonces, como les digo, esto de ver estos comportamientos, estos impulsos y estas cualidades que a veces son cualidades positivas, que no podemos ver, que las tenemos en sombra, son muy importantes para el crecimiento personal, para liberarnos, para sanar, para, bueno, en fin, para poder, digamos, estar más en contacto con nuestro propio ser interior. Y sobre todo, evitar estos conflictos intra e interpersonales. Bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Les voy a traer en las próximas entregas lo que los que evitan los eneatipos, estilos de personalidad del área emocional y del área emocional y mental. Y bueno, espero que les sirva. A ver si ustedes se identifican, me pueden poner, me pueden escribir en los comentarios si se identifican con la evitación de alguno de estos temas que les acabo de dar. Bueno, les pido por favor que si les gusta, me pongan un me gusta, que se suscriban a aquellos, va aumentando lentamente, digamos, pero en forma continua la cantidad de seguidores. Y si se pueden suscribir mejor, porque bueno, esto aumenta, como siempre les digo, se los repito, pero se los hago recordar, el algoritmo de YouTube, y esto puede llegar a más personas que puedan estar necesitando este tipo de recursos para lograr la mejor versión de sí mismos. Y para integrar, por supuesto, todos estos aspectos que nos podemos ver. Bueno, les agradezco la presencia, les mando un abrazo y el próximo miércoles vamos a hablar entonces de la sombra de los eneatipos del área emocional. Bueno, nos vemos. Chau, chau.